Saludos hermanos, qué placer estar con ustedes esta mañana, por primera vez en 3 años en vivo, hermano Ronaldo. ¿Qué te parece este primer programa en vivo después de tantos años? Bueno, una bendición de Dios y la Virgen, porque una vez más estamos aquí, pero ahora en vivo, para compartir la palabra de Dios y la doctrina de la iglesia. Gracias a Dios hemos podido superar todo esto y estamos superando todo esto que ha pasado a nivel mundial. Y aquí nosotros seguimos firmes defendiendo la fe, la doctrina sana. Sí, así es. Hermanos, estamos muy felices de estar con ustedes por primera vez, ya les dije, en 3 años, que vamos a tener nuevamente la oportunidad de estar en contacto con ustedes durante este programa, que ya a partir de esta hora, como se les ha anunciado previamente, pues lo vamos a llevar en vivo. Estamos en el mes de la Biblia. El mes de septiembre es el mes que la iglesia dedica a la Biblia. Y durante todos los programas del mes de septiembre vamos a desarrollar temas relacionados con la Santa Biblia. Hoy vamos a conversar con ustedes sobre el origen de la Biblia. Sí, este libro tan sagrado, tan especial para todos los cristianos. Pero ¿y este libro de dónde salió? ¿Cómo salió? ¿Cuándo salió? Ese libro es católico, es cristiano en forma general, es protestante, muy bien. Ese es el tema de hoy, hermano Ronaldo, que vamos a desarrollar. Así que rápidamente vamos a ponerlo en presencia del Señor para comenzar con el programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque nos permites estar aquí, ahora en vivo, a través de esta pantalla, para compartir tu palabra, compartir tu doctrina, Señor. Te pedimos que envíes tu Espíritu para que podamos comprender y entender todo aquello que el Señor nos revela a través de tu iglesia, para así poder amar más a la iglesia, más al Papa, más a la Virgen, más a Dios. Te pedimos también poder desarrollar todo este tema del origen de la Biblia para el bien de las almas. Que todos aquellos que nos escuchen queden claros de cuál es el origen de la Biblia y también se pueda propagar a aquellos hermanos que tampoco saben sobre este tema. Santa María la Antigua, ruega por nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy van a poder intercambiar con nosotros. El productor prontamente pondrá en la parte de abajo de la pantalla el cintillo con el teléfono al que pueden llamar. Vamos a desarrollar esta primera parte del programa, ahí lo tienen, 375-2100, esperamos tu llamada. Vamos primero a desarrollar esta primera parte y a partir del segundo cambio, entonces podrán llamarnos. Les conversaba el origen de la Biblia, que es el tema que le vamos a desarrollar hoy. La Biblia, pues, es un libro maravilloso, no hay ninguna duda de ello, como podemos mirar en la siguiente lámina, pero alrededor de la Biblia, pues, pueden surgir una serie de asuntos que pudieran en un momento dado sí, crear algunas dudas. Veamos, por ejemplo, ustedes saben que la Biblia es el libro más veces impreso en el mundo. Pues sí, definitivamente que sí, y se va a seguir imprimiendo mientras haya cristianos. Y va a haber cristianos hasta la segunda venida del Señor, no tengan ninguna duda sobre eso. Pero ustedes se podrán hacer algunos cuestionamientos, ¿verdad? Por ejemplo, esta Biblia, ¿quién determinó? ¿Sí? Si nos pasa la siguiente lámina, señor director, ¿quién determinó que la Biblia tuviera un Antiguo Testamento, tuviera un Nuevo Testamento? ¿Por qué la Biblia tiene 73 libros? Pues no tiene 75 o 45 o 85 o lo que fuera, ¿verdad? ¿Quién determinó que los libros de la Biblia, como todos los reconocemos, hermano Ronaldo, son libros inspirados por Dios? ¿Quién determinó todo eso? Pues muy bien, hermanos, vamos a ir desgranando este asunto
a lo largo del programa para que usted, hermano cristiano católico, tenga la certeza de qué es la Biblia, de dónde viene y por qué la Biblia es cristiana católica. Sí, este tema es muy interesante y más que todo porque muchas veces nosotros en las casas tenemos la Biblia, pero a veces no sabemos de dónde salió. Estamos leyendo, meditando, lo utilizamos en la iglesia, en la catequesis, pero sin embargo, muchas personas no saben, pero ¿de dónde salió? Y es importante saber el origen de la Biblia porque lastimosamente hay sectas que dicen que viene del cielo, que cayó del cielo. Y con esa excusa no se tiene como una certeza si realmente fue así. Entonces, por eso es importante. Lo primero que tenemos que entender de este tema es que el Señor Jesús no escribió nada. Ningún libro que hay en la Biblia fue escrito por nuestro Señor Jesucristo. Si bien sabemos, lo único que escribió Jesucristo fue lo que dice Juan 8:8, en la que Él estaba marcando una arena, pero eso ni siquiera está en la Biblia, ni siquiera se sabe qué es lo que estaba marcando Jesús. Entonces, en la siguiente lámina vamos a ir para ir desarrollando esto. Es importante conocer. Como bien sabemos, Jesús, ya he dicho, no escribió nada. Ningún apóstol, ahora vamos a ver que Jesús le ordenó a escribir. Vamos a ver, es importante el punto de la tradición apostólica para poder entender esto. Si Jesús no escribió nada, entonces ¿cómo fue que se fue dando a formar la Biblia? Porque el libro de la Biblia, recuerden que en un principio no existía como la conocemos. En los tiempos de Jesús solamente existía el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que es el que utilizaba Jesús y los apóstoles para la predicación. Entonces el Nuevo Testamento no existía. ¿Cómo fue que empezó a originarse? Vamos a la siguiente lámina y vamos a ir viendo cómo fue desarrollándose esto poco a poco. Porque estos puntos de la historia de la Biblia es importante conocerlo, porque así sabemos que hay una historia previa de lo que es el origen de la Biblia. Primero, debemos entender, Jesús fundó una sola iglesia. Ya sabemos que Jesús fundó la iglesia, lo fundó sobre Pedro, escogió a los 12 apóstoles y una vez que Jesús ascendió a los cielos, los apóstoles eran los encargados de esa predicación de lo que dijo Jesús, de lo que enseñó Jesús. Entonces, el primero es que Jesús fundó una iglesia. Segundo, a esta iglesia que Jesús fundó, Jesús lo mandó a predicar. Es decir, que la iglesia que Jesús fundó fue a predicar. Jesús en ningún momento le dijo a ningún apóstol que escribiera algo. Jesús le dice, vayan por todo el mundo, anuncien el evangelio y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él no dice, vayan y escriban la Biblia, vayan y escriban el Nuevo Testamento, porque no fue el mandato de Jesús. La iglesia predicó, la iglesia fue predicando porque Jesús les lo ordenó. Entonces fue y los apóstoles fueron a predicar. En ese momento, lo que los apóstoles enseñaban, lo que fueron predicando el evangelio de Jesús y todo lo que Jesús enseñó y reveló, eso se fue escribiendo. Es decir, de todo lo que Jesús enseñó, todo lo que predicaba, que eran muchas cosas, parte de eso se escribió. De esa parte que se escribió, una parte era considerado como sagrado, de eso que se escribió. Entonces vemos cómo ahí poco a poco va originándose los primeros libros del Nuevo Testamento. Vemos que es de la predicación oral. Ya la iglesia existía, pero se predica allí y ahí se consideran los escritos que se escribieron como sagrados. Hermano Ronaldo, parece que tenemos una llamada. Sí. Una llamada Okay. De parte de Kenia en Cerro Viento. Adelante, hermana Kenia. Sí, buenos días. Sí, yo estoy escuchando ahora mismo pues lo que está hablando el joven sobre la Biblia. Yo tengo años de estar en un grupo donde sí nos han dado mucha catequesis de la Biblia, la hemos disfrutado, la hemos
compartido, hemos llorado, hemos alabado a Dios y es un grupo bien fuerte porque están al frente del grupo son personas que tienen muchos años de haber participado en todo, incluso una de ellas fue esposa de un diácono de aquí mismo de Cerro Viento. Pero yo al estar con ellas y ahora a raíz de la pandemia, pues uno ha tenido que quedarse en casa escuchando, tengo uno más tiempo de escuchar la palabra de Dios, porque lo pone uno constante, uno está en el canal 11, a veces está en el canal 5, canal 150, hay muchos canales que uno puede escuchar, de verdad, las reflexiones. Incluso en el interior, en Ocú, me encanta la misa que da el Padre ahí, no sé, también me llega muy, muy bien. Pero lo que les quería decir, yo he aprendido mucho de lo que es la palabra de Dios, pero es lo que siento que siempre nos han dicho que nos ganan los hermanos separados, es que ellos son muy específicos en decir en el capítulo tal, en el versículo tal, ellos no sé, entonces eso lo admira uno, porque ¿por qué no? Yo digo, porque yo no me lo puedo tener en esa forma, como diríamos cuando dice a Jesús hablaba con seguridad, cuando incluso acaba de salir un evangelio que decía el de ayer, que él sacó los espíritus, pero lo sacaba del cuerpo de la gente con seguridad, esa persona. Pero yo siento que a veces no digo muchas cosas porque a pesar de saber qué dice la Biblia, no lo digo con esa seguridad porque siento que ellos tienen como que hacen ver que saben más que uno. Sí, sí, hermana ya Kenia. no me quedo callada. Ajá. Sí, no se preocupe, mire, le sugiero lo siguiente. Hoy vamos a hablar del origen de la Biblia. Síganos con el tema para que primero tenga la certeza de que la Biblia es de los cristianos católicos. Vamos a explicarles. Nos siguen el programa. A lo largo del mes, creo que la cuarta semana de este mes, nosotros vamos a tocar ese punto que usted está tocando. Verá que se llama manipulación bíblica. Así que si nos sigue a lo largo de los 4 programas, vamos a llegar al cuarto y allí usted vuelve e interviene, porque en ese programa vamos a tocar específicamente ese punto. Así que le ruego que se quede con nosotros en el programa para que hoy entienda por qué la Biblia es cristiana católica. Y gracias por su participación. Sí, yo solamente quería concluir con lo que estaba mencionando, es que como vemos los libros sagrados en un principio, cuando se escribieron, o sea, no estaban escritos, se predicó, luego que se predicó, se escribió parte de lo que se predicó, de esa parte que se predicó, algunos eran sagrados, y luego la iglesia en varios concilios, se reunió para fijar cuál era el canon de la Biblia. Y de ahí, ese es un breve resumen de lo que vamos a ir viendo durante el transcurso del programa, y los otros puntos los vamos a ir detallando sobre esos concilios y sobre cómo fue la evolución y el origen de la Biblia. Sí, pero lo importante entonces, hermano Ronaldo, es destacar, ¿verdad?, que la Biblia no existía, que la Biblia no existía antes que la iglesia, ¿verdad? Primero existió la iglesia, ¿sí? Eso es algo que hay que tener muy, muy claro. Después existió la Biblia. La iglesia, como todos ustedes saben, nació, la iglesia cristiana católica. La iglesia que Cristo fundó nació en Pentecostés. En Pentecostés no existía la Biblia. Por consiguiente, primero es la iglesia, ¿verdad?, y después es la Biblia. Y también es bueno, como ya el hermano Ronaldo lo ha señalado, ¿verdad?, que ustedes también tengan claro que para los tiempos del Señor la Biblia no existía, pero sí existía, comenzó a existir la iglesia. Y para los tiempos del Señor, ¿verdad?, Él utilizaba, como ya nosotros conocemos de algunas citas bíblicas del Nuevo Testamento, ¿sí?, Él citaba los libros ya conocidos, ¿no?, que utilizaban los judíos, y que estos libros posteriormente
fueron a integrar el Antiguo Testamento. De tal manera que todas las lecturas o las citas bíblicas que el Señor y los apóstoles en su momento utilizaron, ¿sí?, ellos se referían a la Septuaginta. La Septuaginta, que es un tema que vamos a tocar precisamente la próxima semana, era el documento escrito con los libros del Antiguo Testamento a los que el Señor siempre hizo referencia. No pudo hacer referencia al Nuevo Testamento porque precisamente los hechos que se relatan en el Nuevo Testamento se estaban viviendo en ese momento. Vamos a hacer una breve pausa, hermano Ronaldo, y ya regresamos con ustedes con este interesantísimo tema. Estamos de vuelta, hermanos, con su programa católico, Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens. El tema de hoy, el origen de la Biblia. Queremos que nos sigan, hermanos, porque todo católico que se precie de serlo, todo cristiano católico que se precie de serlo, tiene que conocer cuál es el origen de la Biblia, para que, como decía la hermana que nos llamó, pues no se dejen confundir con los hermanos protestantes. Entonces vamos a continuar con este interesante tema, hermano Ronaldo. Sí, vamos con la siguiente lámina y vamos a ir viendo cómo fue lo que es el proceso de cómo fue originándose el Nuevo Testamento. Vamos con la aparición de los evangelios. Para el año 130 se reconocían los evangelios. Recuerden que los evangelios fueron escritos en el primer siglo, pero había muchos libros allí. No solamente el Evangelio, sino que habían muchos otros libros, los cuales también iban dentro de las comunidades cristianas, pero que actualmente no forman parte de la Biblia. Para el año 130 se reconocía el Evangelio. Y fíjense algo muy curioso para esta época. Los Hechos de los Apóstoles y las epístolas de San Pablo y San Pedro no. Es decir, que no era reconocido. Actualmente nosotros sabemos que ya están en la Biblia, los Hechos de los Apóstoles y las cartas de San Pedro y San Pablo. Sin embargo, vemos como en la iglesia primitiva todavía no era reconocido. Y esta era una situación ahí porque la iglesia todavía no había definido el canon de la Biblia. Por eso es que habían comunidades que no reconocían estos libros. Vamos a la siguiente lámina en donde vamos a ir avanzando en cuanto a lo que es la evolución de lo que es el Evangelio y el más que todo el Nuevo Testamento. Acá vemos lo que son las fechas en donde se fueron formando los diferentes evangelios y las cartas de San Pablo. San Mateo entre 42 y 49, San Pablo del 51 en adelante, San Marcos 67 al 75, Lucas del 80 al 85, Juan del 95 al 100. Vemos que tienen años, es decir que no todo se escribió en un momento, todo fue un proceso de varios años en la que fueron escribiéndose. Es por eso que debemos entender que no es que la Biblia cayó del cielo, sino que eso tiene una historia en la que se fue escribiendo, se fue formando. Y aún en ese tiempo todavía no se había definido realmente cuáles iban a ser parte de la Biblia. Vamos a la siguiente lámina para... Hermano Ronaldo, es bueno entonces insistirle a nuestros hermanos que están siguiendo el programa de que los evangelios y las cartas de San Pablo, que son parte del cuerpo básico del Nuevo Testamento, se escribió en el siglo I. Sí, en el siglo I, sí, exactamente. Cuando la iglesia se estaba formando, ¿no?, en el siglo I se estaban escribiendo estos libros. Por consiguiente, confirmamos que primero fue la iglesia y después la Biblia. Sí, exactamente. Entonces, claramente es el punto que nosotros queremos tocar aquí y que todos estemos claros, que aquí vemos cómo se está formando
los libros de la Biblia, porque todavía no se había definido el canon, apenas se estaban escribiendo y se estaban reconociendo. En este momento todavía no se habían reconocido algunos libros, pero sin embargo la iglesia ya estaban los apóstoles, estaban los obispos, estaban los presbíteros, los diáconos. Es decir, que ya estaba la iglesia conformada y vemos cómo fue formándose. Vamos a la siguiente lámina para ir ahondando más en lo que es este punto. Para el año 250 se reconocen como inspiradas algunas cartas de San Pedro y San Pablo. Vemos aquí algo muy interesante. Ya habíamos dicho que en el año 130 no se reconocían las cartas de San Pedro y San Pablo. Ya en el año 250 ya empezaron a reconocerse. Aquí también podemos mencionar que escritos como la Didache y el de Pastor de Hermas eran populares entre los cristianos. Posiblemente nosotros hemos escuchado estos libros, son libros que no están en la Biblia, pero en los tiempos de los primeros cristianos lo leían y lo apreciaban mucho. Es decir, como aquí vemos que habían libros que actualmente no están en la Biblia, pero la gente era muy popular entre la gente y la gente lo leía mucho y era muy querido por la gente. Incluso vemos como acá también pasa lo contrario, como hemos mencionado, que San Pablo y San Pedro, los escritos, no eran tan reconocidos. Ya fue hasta el año 250 que empezaron a reconocerse. Entonces vemos cómo todavía había entre las comunidades cristianas, todavía no había una cierta claridad en cuáles libros eran los que son inspirados por Dios. Muy bien, entonces, si nosotros le damos continuidad a este asunto, nos vamos a trasladar ahora al año 325. Y en este año 325 se hizo el concilio de Nicea. En el concilio de Nicea ¿sí? Se tenían ya una serie de libros reconocidos como libros de uso rutinario en las diferentes iglesias cristianas católicas que existían. Pero sin embargo, para ese tiempo, todavía habían libros que no se reconocían como tales. Y entre estos estaban las cartas de Santiago, que formaron parte posteriormente de la Biblia, ¿verdad? La segunda carta de Pedro, la tercera carta de Juan, aún en el año 325, pues no se reconocían ¿sí? como parte del Nuevo Testamento, porque no estaba conformado todavía el Nuevo Testamento, simplemente se utilizaban una serie de cartas, escritos, los evangelios, en la mayor parte de la iglesia, no en todas las iglesias, y en estos primeros 3 siglos, entonces se observa este fenómeno, ¿verdad? En el año 367, San Atanasio, ¿no? escribe por iniciativa del Papa de turno los libros que más adelante van a conformar, ¿qué cosa? Van a conformar el Nuevo Testamento. Entonces, ya para este periodo del siglo IV, ya se tenía más o menos una serie de escritos, lo que formarían parte entonces los libros del Nuevo Testamento, de tal manera que la iglesia, con la autoridad que Cristo les dio y que nosotros lo encontramos precisamente en el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Es que inspirado por el Espíritu Santo se reúne y conforma lo que va a ser el listado formal del Nuevo Testamento, que es lo que vamos a hablar a continuación. Pero tenemos una llamada. Adelante, hermano o hermana. Y gracias por llamar. Sí, buenos días. Muy buenos días. ¿Están hablando todavía? Adelante, hermana. Adelante, hermana. Bueno, mire, yo quiero felicitar a los hermanos que están, pues, allí dándonos estas catequesis tan importantes sobre el origen de la Biblia. En primer lugar, pues, quiero felicitarlos. Gracias, hermano. Pero resulta que ahora escuché
si me corrige si entendí mal, pero escuché que la iglesia existió primero que la Biblia. ¿Es así? Así es, hermana. Estamos, bueno, estamos por el año 325, 367, ¿verdad? Y todavía no se había conformado la Biblia como tal, pero ya la iglesia tenía 4 siglos de existencia desde Pentecostés, hermana. Esa es la pregunta a la cual voy, si no sé si me habré equivocado en algo. Si la Biblia existió después que la iglesia, ya de ahí se dijo que existían los presbíteros, los diáconos, los sacerdotes, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo entonces, en qué se basaban los sacerdotes, los obispos, diáconos, para dar a conocer si no existía la Biblia todavía como tal? ¿En qué se basaban ellos para muy buena dar sus pregunta, homilías? hermana. Sí, ya la hemos estado explicando, pero vamos con el hermano Ronaldo a puntualizar más esta respuesta. Sí, y gracias por su intervención. Sí, mira, hermana, primero, como habíamos dicho, estamos viendo un orden. Recuerden que la iglesia existió antes que la Biblia. ¿Qué pasa? La Biblia nace de la tradición de la iglesia. Recuerden que al principio Jesús, cuando fue a predicar, él predicó, pero él nunca dijo que escribieran. Él no escribió nada, ni nunca dijo que escribieran. Entonces, es importante entender eso. La iglesia ya existía, como dijo el hermano César, en Pentecostés, pero todavía no se había conformado a la Biblia. ¿En qué se basaba todo lo que eran los presbíteros, los obispos, los diáconos, todo esto? En la tradición de la iglesia. ¿Qué es la tradición de la iglesia? Es la enseñanza oral que viene de nuestro Señor Jesucristo, que fue transmitido a los apóstoles y que se sigue transmitiendo a través de la iglesia. Es decir, no existía el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento sí existía, pero el Nuevo Testamento no existía, pero sin embargo sí existían los apóstoles. Y los apóstoles, a través de su predicación, la gente comprendía cuál era la enseñanza. Entonces, todo lo que la iglesia se movía era a través de la tradición de la iglesia. Es decir, que la tradición de la iglesia es un factor importante para lo que es la conformación de la Biblia. Primero fue la tradición de la iglesia, que fue la enseñanza oral de los apóstoles y que parte de eso fue escrito, y luego se conformó lo que es la Biblia. Incluso la Biblia es parte de la tradición apostólica de la iglesia. Por eso entonces que tenemos que estar claros. Es por eso que no es que se necesitaba la Biblia para eso, existía la iglesia ya existía, y como ya existía la iglesia, entonces por eso es que ya se podía establecer obispos, presbíteros y diáconos, o sea, porque la enseñanza estaba ahí. Sí, claro, hermano, entonces es bueno seguir insistiéndole a los hermanos el hecho de que, como bien el hermano Ronaldo lo ha dicho, ¿sí? El Señor Jesús no escribió ninguna de sus enseñanzas, ¿sí? Y Él se la transmitió a sus discípulos de boca a oído. Y asimismo, como ellos aprendieron del Señor Jesús, se lo transmitieron a sus discípulos, como tú lo estás diciendo muy bien. Y cuando ya la iglesia fue creciendo, entonces se dieron cuenta que ya no podían hablarle a todos los discípulos y comenzaron entonces a escribir. De ahí aparecieron los evangelios, las cartas de San Pablo y el resto de las cartas de los apóstoles. Pero aún no se había conformado la Biblia como tal, solamente se tenía el Antiguo Testamento, como bien el hermano Ronaldo se los ha explicado. Sí, hermano. Sí, y algo muy importante que también era sobre los concilios, es decir, hubieron varios concilios en la cual la iglesia ya colocó el canon, ya imagínense, en el año 382 el concilio de Roma, en el año 393 el concilio de Hipona, en el año 397 y 419 el concilio de Cartago. En estos concilios es donde la iglesia define lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, es decir, el canon de la Biblia. Si vemos en la siguiente diapositiva, vamos a ver cuáles son los libros que componen lo que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está conformado por 46 libros. Esos 46 libros fueron determinados en esos concilios. En la siguiente lámina vamos a ver lo que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que está conformado por los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces vemos Antiguo Testamento 46 libros, Nuevo Testamento
27 libros. ¿Y esto es por qué? Porque la iglesia lo ha determinado así y lo determinó en los concilios. Y también vamos a ver un poco lo que es, qué criterios se utilizaron para poder saber que un libro es inspirado. Vamos a la siguiente lámina y vamos a observar que para poder validar que la iglesia, que un libro era inspirado o no inspirado por Dios, primero tenía que ser, el autor tiene que ser un apóstol o un discípulo directo del apóstol para poder saber de que era parte de la Biblia. También podemos, de que se utilizara en la iglesia, es decir, que se utilizara en la liturgia de la iglesia, tendría que utilizarse dentro de las celebraciones para poder también ser parte de lo que es la Biblia. También que estuviera conforme a la fe de la iglesia, es decir, que los libros que iban a componer la Biblia no contradijera nada de lo que era la fe. Es decir, que algo fundamental para que se escogieran los libros de la Biblia, los 46 del Antiguo y los 27 del Nuevo, era la tradición apostólica. Recuerden que la tradición apostólica son esas enseñanzas que vienen desde Jesús a los apóstoles y que se ha transmitido en la iglesia, esa enseñanza oral. Entonces es importante, fue un factor fundamental para que se escogieran los libros de la Biblia en el canon de los concilios. Sí, hermano, y esto es muy importante que ustedes lo conozcan y vamos a volver a remarcarle una vez que regresemos. Vamos a una muy breve pausa y no se separen del canal que ya estamos con ustedes. Estamos de vuelta, hermanos, con este su programa católico, Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens. Estamos hablando sobre el origen de la Biblia y queremos nuevamente resaltar el hecho de que miren que fue en los concilios de finales del siglo IV en que la iglesia, ¿verdad?, con la autoridad que el Señor Jesús les dio y que lo pueden encontrar ustedes en el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, 16, 17 al 19 específicamente, y con esa autoridad que el Señor Jesús les dio e inspirado por el Espíritu Santo, la iglesia entonces convocó a estos concilios que ya le hemos señalado, y a partir de allí entonces se conformó el listado. Ustedes han escuchado que nosotros hablamos de canon. Canon significa el listado final de los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Los 27 libros del Nuevo Testamento, los 46 del Antiguo Testamento ya se conocían para cuando el Señor Jesús estuvo con nosotros, y de esta manera entonces se conformó la Biblia con sus 73 libros. Siglo IV. Ya la iglesia tenía 4 siglos de existencia, mantenida por la tradición apostólica y la sagrada tradición, ¿verdad? Que no es más que las enseñanzas de boca a oído y luego a través de las cartas que escribieron los apóstoles para transmitir esas enseñanzas que el Señor Jesús nos dio. Bien, entonces sabiendo ya esto, entonces vamos a continuar en la evolución en el tiempo de lo que es la conformación de la Biblia. Entonces ya sabemos que finales del siglo IV, principios del siglo V, se desarrollaron una serie de concilios en los cuales se conformó el listado o el canon. Entonces en esa misma evolución, como veremos en la siguiente lámina, ¿sí?, entonces la Biblia fue ya conformada como tal, fue traducida al latín. Entonces al traducirse al latín la Biblia,
sí, por orden del Papa Dámaso I. Imagínense que el que tradujo la Biblia al latín fue San Jerónimo, ¿verdad? Y San Jerónimo lo hizo por orden del Papa Dámaso I. A esta Biblia traducida al latín se le dio el nombre y se conoce como la Vulgata. ¿Por qué? Porque mucha gente hablaba el latín. De allí entonces, de este término que quiere decir que como una Biblia pues entonces más común, pues es lo que quiere decir esto de la Vulgata. En el año 405, a principios del siglo V, en el año 405, el Papa San Inocencio ratifica el canon o listado de la Biblia. Año 405, se ratifica el listado del contenido de la Biblia por el Papa Inocencio I. Entonces, una vez que ya este canon o este listado fue señalado por la Iglesia Cristiana Católica, pues fue aceptado por todos los cristianos católicos, y es entonces cuando ya comienza la reproducción, en primera instancia manual, ¿sí?, por parte de los monjes que se dedicaron a esto en sus monasterios, y posteriormente, siglos después, en forma impresa como la tenemos actualmente. Pero ya, entonces, principio del siglo V, formalmente se tiene la Biblia como la conocemos actualmente. Siglo V, 5 siglos después del inicio o la fundación de la Iglesia Cristiana Católica bajo la inspiración del Espíritu Santo en Pentecostés. Y es por eso que nosotros decimos que ¿de dónde sale la Biblia? La Biblia nace de la Iglesia. Por eso que es importante que estemos claros en eso. Primero fue la Iglesia y después la Biblia. Es decir, la Iglesia es el que escribe la Biblia. La Iglesia existía. Por eso no podemos decir lo contrario. Es decir, no podemos decir que la Biblia fue antes. Eso comúnmente lo dicen los protestantes. Ellos dicen que cayó del cielo, o ellos dicen que primero fue la Biblia. No, primero fue la Iglesia escribe la Biblia y allí luego define cuáles son los libros que iban a conformar la Biblia. Por eso es importante que estemos claros en eso, porque es gracias a la Iglesia, con la autoridad de Jesucristo, es que sabemos que son estos libros, los libros que son inspirados por Dios. Y es curioso esto, hermanos, ¿por qué? Porque estos mismos hermanos que comienzan a hablar de que muchas veces atacan a la Iglesia o dicen cosas en contra de la Iglesia, no se dan cuenta de que es gracias a la Iglesia Católica es que tenemos la Biblia completa. Los hermanos protestantes tienen 27 libros en el Nuevo Testamento. ¿Por qué tienen 27 libros? Porque en los concilios de la Iglesia se definió cuáles iban a ser los libros del Nuevo Testamento. Es por eso. En ese tiempo no existía ni un protestante, no existía ninguna de estas sectas de ahora. Y es por eso que ellos, luego que nacen, lo que hacen es agarrar una Biblia católica que tiene los 27 libros del Nuevo Testamento y lo toman. Y entonces vemos cómo ellos cambian esto. Por eso es importante conocer esto. También vamos a la siguiente lámina. Una llamada. Tenemos una llamada. Sí. Adelante, hermano o hermana. También sobre los evangelios que no están en la Biblia, ¿a qué se referían ellos con los apócrifos? Los que no, más o menos los que no estaban, que no fueron incluidos. No sé por qué, por las razones de la Iglesia, pero ¿a qué se refieren aquellos evangelios que no fueron incluidos? Como el evangelio de Tomás, el evangelio de la... Pero no es para alarmar, sino solamente si ellos tienen o pueden hacerlo por la televisión, si no, no. Eso era todo, ¿sabes? Ahí hablaron sobre la didaje y
y las cartas del, o sea, del pastor de Hermas, pues. Eso es todo. Ok. Sí, yo ya lo había mencionado. Recuerden que los criterios que escogieron en los concilios tenían criterios para escoger los libros de la Biblia. Uno de los criterios, como he dicho, que tenía que ser escrito por un apóstol o por un discípulo de los apóstoles. Entonces, los libros que fueron excluidos, que no están en la Biblia, es porque no cumplían uno de estos criterios. Primero, que fuera escrito por un apóstol o un discípulo de un apóstol. Segundo, que se utilizara en la liturgia de las iglesias, es decir, en las celebraciones que ellos hacían, utilizaban esos libros. Y tercero, y algo fundamental para que escogieran estos libros, es que no estuviera en contra de la fe de la iglesia. Es decir, que la tradición apostólica, la enseñanza que recibieron desde el principio en la iglesia primitiva del primer siglo, el libro no contradijera nada de eso. Es decir, la tradición apostólica fue fundamental. Las enseñanzas de los primeros apóstoles que fueron sucediendo y que fueron enseñados a través de los siglos y se sigue enseñando, no contradijera nada. Entonces, estos libros que fueron excluidos no cumplían con estas condiciones. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la Didache. La Didache es un libro que es muy bueno porque habla de temas muy... Y uno lee eso, uno dice, oye, pero este es un tema que es católico, es del siglo I, la Didache. Sin embargo, no fue incluido en la Biblia porque no se sabe quién fue el autor. Como no se sabe quién fue el autor, no sabe si fue un apóstol, se sabe que fue un cristiano, pero no se sabe quién. Por tanto, no se podía incluir en la Biblia. Asimismo, había otros libros en donde muchas veces contaban cosas que no eran verdad, eran cosas fantasiosas o cosas que no eran ciertas o cosas que contradecían la fe de la iglesia. Por tanto, esos libros fueron descartándose debido a eso, a que no cumplían las condiciones de lo que se eligió en el concilio cuando se escogió la lista, el canon de los libros de la Biblia. Es decir, que la iglesia fue muy sabia para saber cuáles libros iban a colocarse en el canon de la iglesia. Y gracias a eso es que tenemos el canon actualmente. También algo muy importante que debemos recalcar es que estos libros que se pueden llamar apócrifos, sí, exactamente, apócrifos, no es que estén ocultos, eso uno lo puede hasta buscar por internet. Uno busca por internet actualmente, todos esos libros están escritos. Así que no es que la iglesia esté ocultando nada, eso está accesiblemente para todos. Lo que pasa es que la iglesia, uno tiene que saber leer eso a la luz de lo que dice la iglesia, porque si uno lee esos libros, uno va a ver que ciertas cosas que cuentan ahí no concuerdan con la fe de la iglesia o no se sabe quién fue el que lo escribió. Entonces, es por eso que la iglesia es la madre iglesia que nos ayuda a entender todos estos escritos, los escritos de los padres de la iglesia, porque incluso hay escritos de los primeros papas que eran muy queridos, pero no fueron incluidos en la Biblia, pero son muy queridos. Pero todo esto se lee a la luz de lo que la iglesia enseña. Entonces, algo también que quería recalcar respecto a lo que es, yo estaba mencionando quiénes fueron los que escribieron, además de los libros, quiénes fueron los que colocaron los capítulos y los versículos de la Biblia. En la siguiente lámina que vamos a ir viendo, en donde vemos cómo los versículos fueron incluidos por los masoretas en el siglo X. En el siglo X los masoretas colocaron los versículos en la Biblia y Robert Etienne, que era un editor, colocó los versículos del Nuevo Testamento. Todo esto para darle un orden. Ahora, imagínense, hermanos, imagínense algo muy interesante respecto a esta división. Esto fue en el siglo X. Antes del siglo X no existía capítulos y versículos en la Biblia. Imagínense cómo se leía la Biblia, sin capítulos ni versículos. Ahora lo leemos actualmente con capítulos y versículos, pero en el siglo X no existía. Y tampoco no existían los capítulos. El arzobispo de Canterbury, Stephen Lapton, fue el que colocó los capítulos en la Biblia.
Entonces vemos cómo hay una historia de todo cómo se fue formando, no solamente los libros de la Biblia, sino también los capítulos y versículos en la Biblia. Entonces todo esto tiene un origen, una formación como lo tenemos actualmente. Ahora mismo la Biblia lo tenemos todo claro, todo bien, es porque ya la iglesia y todas estas personas ya han contribuido para eso. Sí. Entonces hay otros detalles también que son importantes que ustedes se pregunten. Por ejemplo, nosotros sabemos con certeza que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron los evangelios, pero en la Biblia, ¿dónde dice que ellos fueron los que escribieron los evangelios? Pues la Biblia no lo dice. Pero ¿por qué nosotros tenemos esa certeza? Porque la sagrada tradición, es decir, las enseñanzas a partir del Señor Jesús a los apóstoles y sus discípulos, ¿verdad? Ellos recopilaron esa información. Y cuando la iglesia se reúne en el siglo, final del final del cuarto, siglo V, pues se confirma que ellos fueron los autores de esos evangelios. De tal manera que nosotros sabemos que son los autores porque la iglesia así lo dice. Y nosotros decimos, como dicen los hermanos separados, que la Biblia es un compendio de libros inspirados. Pero ¿de dónde sale eso? ¿Por qué dicen ellos, por qué decimos nosotros que son libros inspirados? Porque así nos los ha enseñado la Iglesia Cristiana Católica, que fue la que nos dio la Biblia. De ahí entonces la importancia de la Sagrada Tradición, que no es más que la recapitulación de las enseñanzas del Señor Jesús y lo que aconteció en ese tiempo hasta el presente. Si nosotros tomamos en cuenta que los movimientos protestantes inician en el siglo XVI, pues entonces podremos con mayor claridad aceptar el hecho de que la Biblia la hizo la Iglesia Cristiana Católica desde finales del siglo IV, siglo V. Sí, yo solamente quería mencionar dos citas de dos grandes santos de la Iglesia, la cual es muy ideal para este tema. San Agustín, miren lo que nos dice San Agustín. San Agustín nos dice: oh Señor, yo no prestaría fe a tu evangelio si no me moviera la autoridad de la Iglesia Católica. San Agustín estaba clarito en que la Iglesia Católica era la autoridad para todo lo que tenía que ver con la Biblia, el Evangelio y la formación de la Biblia. Entonces, todo esto es por la autoridad de la Iglesia. Y la otra cita es de San Jerónimo. San Jerónimo nos dice: cuando tú oras, le hablas a Jesús. Cuando lees las Escrituras, es Él quien te habla. Bien, hermanos, hemos llegado así al final de este programa y queremos hacer del conocimiento de ustedes que este y todos los temas que nosotros desarrollamos los pueden encontrar ustedes en los libros que ha escrito el movimiento apostólico Semper Gaudens hasta el presente, que son el Custodia de la Fe, ¿verdad? El primero de estos libros, que es Temas Candentes de la Iglesia Católica, y el libro en especial que hemos escrito sobre la Virgen María, he aquí la sierva del Señor. También estamos nosotros utilizando como base, como siempre lo hemos hecho, la Sagrada Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica. Para los hermanos que nos han llamado y los que están interesados en invitarnos a que nosotros podamos estar con ellos en sus grupos o en sus parroquias, hablando de este y otros temas, pues por favor escríbanos a nuestro correo, hermanos, sempergaudens90@gmail.com, sempergaudens90@gmail.com, y de esta manera entonces ustedes se podrán poner en contacto con nosotros y nosotros con muchísimo gusto podremos estar con ustedes. Así que por favor nos escriben a este correo. Y también en Instagram nos pueden encontrar como @sempergaudens. Hermano Ronaldo, pues no nos queda más que decirle ahora a nuestros hermanos, y gracias a los que en este primer programa en vivo nos han llamado, y esperamos que nos sigan, ¿verdad?, en la repetición de estos programas que van a ser anunciados a lo largo de la semana.
Nos volvemos a ver entonces el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en FTV, el canal de la Misericordia. Y hasta tanto tengan ustedes una semana siempre alegres en el Señor.